Entonces, ok, bueno, estamos de vuelta. Ahora sí, vamos a trabajar este ejercicio que teníamos acá. Bueno, voy a borrar esto, que nada más era como una notilla ahí, texto. Esto es lo que nos importa ya para trabajar el ejercicio. Entonces, vamos a utilizar la técnica ancestral de empezar por un lado e intentar llegar al otro. ¿Ok? Ahora, ahí vamos a ver que en algún momento, pues también vamos a tener que desarrollar este lado, pero pues ahí vemos cómo nos va. ¿Okay? Entonces, empecemos con la tangente. ¿Sí? Que esto era tangente de menosita, ¿okay? Más coseno de menosita, coseno, ay, de menos, menosita, coseno de menosita, por cosecante de menosita también. ¿Okay? Vamos a empezar de eso. Y por puras igualdades vamos a llegar al otro lado. ¿Okay? Esa va a ser la estrategia para resolver este ejercicio. Entonces, ¿esto qué es igual? Bueno, veamos que la tangente, ¿sí? Normalmente a mí me gusta trabajar mucho con senos y cosenos. ¿Okay? No me gusta ver tangentes, cosecantes, porque es como, se puede simplificar más si solamente se usa senos y cosenos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nada más voy buscando este ejercicio para ver a dónde era que yo lo tenía. Creo que lo hice en desorden. Voy. Aquí, ok. Listo. Entonces, tangente de menosita lo podemos escribir como seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Seno de menosita sobre coseno de menosita. ¿Okay? A eso le sumamos coseno de menosita. Uy, coseno de menosita. Gracias. Y esto multiplicado por, ¿okay? Y en vez de cosecante, voy a poner de un solo 1 sobre seno. ¿Okay? Para trabajar nada más senos y cosenos. 1 sobre seno de menosita. Listo. Ahora, pues vamos a aplicar esas propiedades que teníamos al inicio, ¿okay? Del ángulo negativo. Para los cosenos simplemente lo eliminamos y para el seno simplemente pues los vamos a sacar. En este caso nos quedaría, bueno, si eliminamos los menos, se va este del coseno y este del coseno. Y en el seno, pues nada más, el menos se va para afuera. En este de aquí y en este de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, esto es igual a menos seno de cita sobre coseno de cita. ¿Ok? Cualquier duda me avisan. Más coseno de cita sobre menos seno de cita. ¿Ok? Y como esto es una multiplicación, ¿verdad? Pues yo simplemente las junto, las junto, y ahí me queda como una sola fracción. Ok, y esto sería menos seno de cita. ¿Ok? Ahora, a mí no me gusta ver mucho los senos en el denominador, entonces lo que hago es, los senos, los menos en el denominador, entonces este menos, pues lo cambio aquí en la suma, ¿verdad? Porque ahora en vez de una suma, va a ser una resta. ¿Sí? Ahí lo que hice fue el menos, pues nada más que me afecte el signo de acá, y ya, para no verlo ahí en el denominador. Entonces ya tengo una resta de fracciones. Tengo menos seno de cita sobre coseno de cita, menos coseno de cita sobre seno de cita. ¿Okay? Que ahí está más fácil de verlo. Digamos. Entonces vamos a resolver eso. ¿Okay? Esa resta de fracciones. Disculpe, voy a poner esto en silencio y ya. Ok. Esto sería entonces, pues el denominador nos da coseno de cita por seno de cita, ¿verdad? Nada más los multiplico. Y el numerador me quedaría menos seno de cita, pero menos seno cuadrado de cita, ¿okay? Menos coseno cuadrado de cita. ¿Okay? Ahí nada más chequean, ¿verdad? Hice la resta de fracciones toda la vida. Ahora, notemos, aquí, notita, viene notita, que nosotros tenemos la identidad
pitagórica, pues la ancestral, como digo yo, que es la de seno cuadrado más coseno cuadrado, bueno, aquí de cualquier ángulo, ¿verdad? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. ¿Ok? Pero vean que aquí lo tenemos en negativo. Entonces, pues ustedes pueden hacer dos cosas. O sacan un menos a factor común, ¿verdad? Para que les quede esto de acá. O ustedes en esta identidad, ustedes también la pueden mover, esta identidad, digamos, la pueden, ¿cómo decirlo? Transformar a su gusto, pues va a seguir siendo verdadera. Y yo podría decir entonces que menos seno cuadrado, ¿okay? Si multiplico un menos a ambos lados, me quedaría menos seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa es igual a menos 1. ¿Okay? Y ya con eso, pues yo sabría, entonces, de un solo, ¿okay? Sin tener que hacer ese factor común, que el numerador me quedaría como menos 1. Simplemente menos 1. Igual a menos 1, menos 1, gracias, sobre coseno de cita por seno de cita. ¿Okay? Igual, recuerden que aquí yo puse alfa, pero no es que solamente se puede si es con el ángulo alfa, ¿verdad? No, no. Es que alfa es, pues, que sirve para cualquier ángulo. ¿Okay? En este caso tenemos cita, entonces también nos sirve. Y, pues bueno, ahora ya llegamos a esto. ¿Qué hacemos ahora? Porque vean que nosotros queríamos llegar a menos 2 cosecante de un ángulo doble. Y yo entonces, ¿de dónde me saco ese ángulo doble a lo que llegamos? Bueno, cuando lleguen a un punto en donde ustedes ya no sepan qué hago para seguir, ¿okay? Entonces yo les recomiendo que hagan como un estilo borrador de el otro lado de la igualdad. Entonces, voy a ponerlo aquí con un moradito aquí abajo, borrador. Aquí, borrador. Borrador. ¿Okay? Esto es, vamos a trabajar el otro lado para ver si llegamos en algún punto a esto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Esto tendría 2 cosecante, cosecante del ángulo doble, ¿verdad? Que esto habíamos dicho que era igual a 2 sobre seno del ángulo doble, ¿verdad? Puesto que cosecante es 1 sobre seno. Ok. Y nada más, lo que hacemos es, pues, aplicar la fórmula del ángulo doble. Que entonces nos quedaría 2 sobre 2 seno de cita, coseno de cita. ¿Ok? ¿Verdad? La fórmula del ángulo doble es 2 seno coseno. ¿Ok? Y pues vean que como tengo un 2 en el numerador, perdón, como tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, pues los puedo cancelar. Y me queda entonces, como resultado, ¿qué color está usando este moradito? Nos queda entonces como resultado 1, era 2 cosecante 2 citas, un toque. Menos 2, ok, menos 2, menos 2. Sí, sí. Ay, me disculpo, esto es menos 2 y menos 2. ¿Okay? Entonces arriba me quedaría menos 1 por seno de cita por coseno de cita. ¿Ok? Y ahora vean, esto a lo que acabamos de llegar es lo que tenemos aquí. Menos 1 coseno de cita, seno de cita. ¿Ok? Entonces, con el borrador, ¿qué me doy cuenta yo? Que el siguiente paso que tengo que hacer es como devolverme de lo que hice acá. ¿Okay? Aquí yo cancelé un 2. Entonces, en vez de cancelar el 2, lo que voy a hacer yo es agregarlo en mi procedimiento original. Entonces, el borrador lo voy a mover para acá. Entonces, lo que quiero hacer ahora entonces es multiplicar un 2 en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Pues si puedo, pues si multiplico 2 arriba y 2 abajo, igual se me van a cancelar, ¿verdad? Entonces es como multiplicar por un 1 conveniente. Por lo tanto, entonces yo esto lo podría escribir como menos 2 sobre
2 por coseno de zeta por seno de zeta. ¿Ok? Ahí lo único que hice fue multiplicar por 2 y dividir por 2, que es como multiplicar por 1. Y pues lo de abajo ya sé que esto es el ángulo doble, ¿ok? La identidad del ángulo doble del seno. Por lo tanto, esto me quedaría como menos 2 sobre el seno del ángulo doble. Seno del ángulo doble. Y pues como tenemos un seno en el denominador, esto yo lo puedo convertir a cosecante, ¿sí? Cosecante del ángulo doble. Y ya con esto habríamos llegado entonces a lo que queríamos demostrar, que es a la tangente más el coseno por el cosecante es igual al menos 2 por cosecante del ángulo doble. ¿Sí? Vean qué ejercicio como a veces truculento, ¿verdad? Puesto que si alguien llega hasta este punto, sí, podría nada más decir, ok, sí, esto es menos 1 sobre coseno, es secante. De ahí ya me saqué un secante, ¿verdad? Que no lo necesito. Y 1 por seno es el cosecante. Ok, ¿y ahora qué hago con ese secante? ¿Verdad? Pues uno podría como irse a caminos que no te llevan a ningún lado. Por eso es siempre bueno, primero, tener muy definido a qué es lo que yo quiero llegar a demostrar y en caso de que yo llegue a un punto como un callejón sin salida, donde ya no sé qué hacer, en vez de empezar a batear y empezar a meterle y empezar a cambiar acá, ¿okay? Hago un borrador, ¿okay? Hago un borrador del otro lado. Y así pues ya me daré cuenta qué es lo que tengo que hacer en la demostración original para llegar a lo que quiero demostrar. ¿Okay? Es ahí un tipsillo de trigonometría que a veces pues obviamente trigo uno no es como que uno lo ve de un solo, así que cosecante es 2 veces la tangente dividido entre el seno y sí, trigonometría a veces se las trae un poquillo. Entonces bueno, ese era el ejercicio número 3. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario con esto? Ok, ¿estamos bien? Vean qué raro. Aquí, vean que el internet de la tablet dice que no, o sea, como que me sale que no tengo internet, pero sí están viéndolo, ¿verdad? Pero yo sí lo estoy viendo. O sea, sí, yo la muevo y se ve en la pantalla que se mueve. Qué raro, y me dice que no tengo internet. Bueno, ahí quién sabe. Mientras esté grabando, yo espero que todo bien. Ok. Listo. Estas eran las dudas que tenemos para el día de hoy. Aún, bueno, van a ser las 2, todavía nos queda ratillo. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios extra hasta que se nos acabe el tiempo de esta reu y ya los dejo libres para que descansen. O bueno, si tienen alguna duda, también pues aprovechamos este ratillo y las hacemos. Entonces, bueno, ¿dónde están los ejercicios? Aquí, ejercicios 25 días. Ok, son de algunas identidades trigonométricas. Estas están, creo que un poquillo más sencillitas. Bueno, no digo que son sencillas, pero pues a primera vista, ¿verdad? No tenemos como ángulos negativos, no tenemos ángulos dobles o ángulos triples, cosas así. Entonces, pues quizás sean un poquito más llevaderas de hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta que tenemos aquí al lado. A ver, hasta que nos dé chance, hasta la que nos dé chance, vamos a ver. Entonces, hay que mostrar la siguiente identidad trigonométrica. Que la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a secante por cosecante. ¿Okay? Ahora, pues en este podemos empezar de un lado y llegar al otro. ¿Okay? Bueno, ustedes pueden hacer la demostración como ustedes quieran. La cosa es que lleguen a que sí es verdadero. Entonces, bueno, voy a empezar de el tangente de alfa más la cotangente de alfa. ¿Okay? Más cotangente de alfa. ¿Esto a qué es igual? Bueno, como ya les dije, a mí no me gusta tanto trabajar con tangentes y cotangentes. Entonces, pues solamente utilizamos senos y cosenos. Tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente es
más bien la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces sería coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Ok? Listo. Ahora, pues tenemos suma de fracciones, queremos todo como una sola fracción. Entonces, pues hacemos esa suma de fracciones. Abajo nos quedaría coseno de alfa por seno de alfa. Y arriba nos quedaría entonces el seno cuadrado, seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado de alfa, sí, sí. Más coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Y ahora, pues recordemos la identidad trigonométrica, que aquí la teníamos. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí? Entonces, pues yo esto lo puedo reescribir como 1 sobre coseno de alfa, seno de alfa. ¿Okay? Ese denominador me lo voy a traer para acá nada más. Y ahora, recordemos a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Secante por cosecante. Pues esto nosotros ya casi que lo sabemos de un solo, ¿verdad? Puesto que esto lo podemos reacomodar como 1 sobre coseno de alfa por 1 sobre seno de alfa. ¿Verdad? Ahí no hay problema, puesto que 1 por 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, pues como es una multiplicación, están separadas por una multiplicación, ¿verdad? Y 1 sobre coseno, ¿cuánto es? Secante de alfa. Y 1 sobre seno, ¿cuánto es? Cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Y ya con eso hemos llegado. Este ejercicio está un poquito más llevadero, digo yo. Entonces, bueno, igual. ¿Alguna duda con este? Pregunta, consulta. ¿Quedó todo claro? Ok. Creo que sí, todo bien. Este era el primero, pero había otro que este sí lo quiero hacer. Vamos a ver si estaba aquí en esta imagen. A ver. Ajá, es este. ¿Verdad? Cotangente de alfa es igual a este. Yo todo esto lo saco de una página que se llama Superprof o algo así. Es una página y ahí tienen un montón de ejercicios para practicar y así, entonces se los recomiendo que algún día la quieran ver o si tienen que dar alguna clase y no saben de dónde sacar ejercicios. Ahí hay un montón, casi que de todos los temas se encuentran, entonces bueno, ahí lo teníamos. Vamos entonces ahora con la segunda, el segundo ejercicio, ¿okay? Que es la cotangente al cuadrado. Uy, se dio la vuelta esto, gracias. Que es cotangente al cuadrado de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa más cotangente de alfa por coseno de alfa al cuadrado. ¿Okay? Normalmente, nosotros, estos ejercicios que hemos estado haciendo, empezamos del lado derecho y vamos para el izquierdo, ¿verdad? Pero esto lo hacemos, ¿okay? Solo cuando a primera vista observamos que el lado derecho es como más grande o como que tiene más información con la que podemos trabajar. En este caso, el lado que nos da más información sería el lado izquierdo. Entonces, perdón, el lado derecho, disculpe, soy medio disléxico con eso. El lado derecho es el que nos da más información. Entonces vamos a empezar con ese lado derecho. Ahora, vamos a empezar de este y queremos llegar a cotangente cuadrado de alfa. Ok. Vamos a ver. Coseno cuadrado de alfa más cotangente alfa por coseno de alfa cuadrado. Lo primero que podríamos hacer es este exponente cuadrado, distribuirlo tanto al cotangente como al coseno, ¿verdad? Ya ustedes vieron las propiedades de los exponenciales y recordamos que cuando teníamos que a por b al cuadrado, ¿okay? Nosotros sí lo podemos escribir como a cuadrado por b cuadrado, ¿ok? Ahora, si aquí en vez de un por tuviéramos un más o un menos, ahí tengan cuidado, ¿verdad? Porque ahí es con fórmula notable. Entonces, bueno, vamos a hacer eso que acabo de decir. Coseno cuadrado de alfa
más cotangente de alfa por coseno de alfa, ¿okay? Nos daría igual a el coseno cuadrado, no lo toco, no le hago nada, ¿verdad? Ahí lo tengo, ¿no? Coseno cuadrado de alfa, ¿okay? Y esto más, y distribuyo el exponente. Cotangente cuadrado por coseno cuadrado. Coseno cuadrado. ¿Verdad? Eso es, ajá. Ok. Hasta el momento lo único que hicimos fue aplicar la propiedad de los exponenciales. Ahora, como yo les dije, a mí no me gusta trabajar cotangente, tangente, secante, cosecante. Entonces, ese cotangente lo vamos a cambiar como coseno sobre seno. ¿Okay? El cotangente es coseno sobre seno. Igual, si no se la aprenden, ustedes saben que tangente es seno sobre coseno. Y cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, en vez de seno sobre coseno, va a ser más bien coseno sobre seno. Entonces, bueno, esto nos quedaría igual a coseno cuadrado, ¿verdad? A ese no le hago nada, coseno cuadrado de alfa, más cotangente cuadrado, habíamos dicho que es entonces coseno cuadrado sobre seno cuadrado de alfa. ¿Okay? Y esto por coseno cuadrado de alfa. ¿Okay? Ahora, bueno, es que se me acaba de ocurrir una forma más fácil de hacerlo, ahorita que lo estaba viendo. Y creo que sí, porque sí nos da chance de explicar esta idea. No sé si ustedes lo hayan visto, pero bueno, vamos a trabajar con el cotangente, ¿ok? Voy a romper mi regla principal, pero es que aquí hay algo que es lindísimo de la trigonometría que se puede hacer, ¿ok? Con lo que les dije de la pitagórica inicial. Entonces, vean, vamos a hacer algo. Noten, antes de lo que sea, que tanto el primer factor como el segundo tienen un coseno cuadrado. ¿Okay? Entonces lo vamos a sacar a factor común. ¿Okay? Y esto nos queda como 1 más, bueno, o sea, el coseno cuadrado lo sacamos, ¿verdad? Y nos queda como 1 más cotangente cuadrado. ¿Okay? Cotangente cuadrado de alfa. ¿Okay? Y ahora se preguntarán, ¿por qué hicimos esto? Bueno, recordemos, ¿okay? Bueno, a lo mejor y esto ustedes ya lo vieron en clase y ya saben cómo resolverlo, pero si en caso de que no, porque yo creo que no lo vi, recordemos la identidad original, la pitagórica original. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Yo a esta identidad yo la puedo trabajar, yo le puedo sumar cosas, le puedo restar, le puedo, como ya vimos, ¿verdad? Y va a seguir siendo verdadera. Entonces, vean que nosotros tenemos 1 más cotangente cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean esto que voy a hacer. ¿Qué pasa si yo en esta identidad la divido todo entre seno cuadrado? ¿Ok? Esto nos quedaría seno cuadrado sobre seno cuadrado, bueno, si quisiera escribir, más coseno cuadrado sobre seno cuadrado, igual a 1 sobre seno cuadrado. ¿Ok? Aquí 1, véngase para acá. Gracias. Ok, vean lo que hice. Lo dividí todo entre seno cuadrado de alfa. ¿Por qué hice esto? Bueno, pues vean ahora que yo esto lo puedo simplificar. Por ejemplo, aquí, seno cuadrado sobre seno cuadrado, esto se cancela y nos da 1. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado, esto es igual a cotangente cuadrado. La cotangente cuadrado de alfa. Y 1 sobre seno cuadrado de alfa, ¿cuánto era 1 sobre seno? Pues cosecante. Y en este caso, como es seno cuadrado, entonces cosecante cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos convertido la identidad pitagórica a una nueva identidad que nos dice que 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. ¿Ok? Vean lo que acabamos de hacer. Nada más dividimos entre seno cuadrado y ya cambiamos la identidad trigonométrica pues a una que nos sirva para este ejercicio. ¿Y por qué nos sirve?
Porque el 1 más cotangente cuadrado, nosotros lo tenemos aquí. Entonces, bueno, esto sí lo voy a dejar aquí marcado para que sepan que es de la identidad. Entonces, nosotros podemos afirmar que esto sería coseno cuadrado de alfa por cosecante cuadrado de alfa. ¿Ok? Bueno, aplicamos la identidad, o sea, aplicamos esta que acabamos de hacer. Nada más hicimos el cambio. ¿Ok? Y ahora, recordemos a qué queríamos llegar. Queríamos llegar a secante. No, perdón, esto era aquí. Perdón, queríamos llegar a cotangente cuadrado de alfa. ¿Ok? A cotangente cuadrado. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora sí, sigamos porque todavía no hemos llegado. Esto sería coseno cuadrado de alfa por 1 sobre seno cuadrado de alfa. Un seno cuadrado de alfa. Bueno, pues cosecante es 1 sobre seno cuadrado. Y aquí como tenemos, perdón, aquí me faltó el cuadrado. Coseno cuadrado. Y aquí como tenemos coseno sobre seno, ¿cuánto era eso? Cotangente. ¿Ok? Coseno sobre seno es igual entonces a cotangente cuadrado de alfa. Y ya con eso habríamos llegado entonces a lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Bueno, que el coseno de cuadrado más es igual a la cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Y utilizamos esa identidad pitagórica que teníamos acá. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa si yo en vez de... Voy a copiarle aquí otra vez. Aquí esto era seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de haber dividido por seno cuadrado, divido por un coseno cuadrado? Bueno, esto sería, vamos a ver, coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa y entre coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Esto cómo nos quedaría entonces? Bueno, seno entre coseno era tangente. ¿Sí? Seno entre coseno era tangente. Entonces, tangente cuadrado de alfa. ¿Ok? Coseno entre coseno, pues sabemos que se nos va a cancelar. Eso nos da como resultado 1. Y 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? 1 sobre coseno cuadrado era secante, entonces. Secante cuadrado de alfa. Secante cuadrado de alfa. Entonces aquí ya nos surge otra identidad, que es la de tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a secante cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces ya tendríamos dos nuevas identidades, no sé si ya ustedes seguramente las conocían o no, pero que es la pitagórica original, seno coseno igual a 1, y también ya tenemos, pues en caso de que ustedes quieran trabajar con cotangentes y con cosecantes o con tangentes y secantes. ¿Okay? A mí, en lo personal, trabajo solamente con senos y cosenos, porque es como lo que más se puede relacionar y así, pero pues si alguien quiere trabajar con cotangentes, cosecantes, tangentes y secantes, ya ahí saben entonces pues algunas propiedades que les pueden ayudar para, para resolver estos ejercicios. Ahora, bueno, perdón, ¿alguna duda con este? Pregunta, consulta. ¿No? Bueno, creo que todo bien. Entonces, para finalizar la clase, les voy a dejar dos identidades que pueden aprovechar este ratillo de la clase. O sea, es como tarea moral, ¿verdad? O sea, si la quieren hacer bien y si no, pues y también. Yo voy a estar conectado, pues obviamente para ayudarles con es esta y hay otra. Son dos propiedades más. Vamos a ver, esta y
Creo que esta no fue la que hicimos. Se parece. Vamos a ver. No. Ok. Entonces, estos dos, se las voy a dejar a ustedes. Yo sé que yo nunca los pongo a hacer prácticas así, pero bueno, hoy sí quiero dejarles porque es de identidades trigonométricas, entonces para que practiquen un poco. Además que yo sé que vienen saliendo de examen y que pues no quiero alargarles mucho la tutoría. la tutoría. Entonces, tienen en este ratito que queda de 2 a 3, que es la hora de tutoría, pueden hacer estos ejercicios, pueden descansar, o sea, eso queda a decisión de ustedes. Yo voy a estar conectado. Si tienen alguna otra duda o pues inclusive algún otro ejercicio que quieran realizar, también voy a estar aquí. Entonces, bueno, creo que por el día de hoy, voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya, ok, creo que ya. Entonces sí, bueno, por el día de hoy, creo que quedamos hasta acá. Bueno, voy a pasar la asistencia, nada más aquí le tomo un pantallazo para los que se conectaron. Y no, y los dejo con esos ejercicios. No sé si les tomaron foto, o si no, ahorita se los mando por el grupo. Y bueno, si no tienen algún comentario, algo más que decir, estaríamos quedando por el día de hoy. Y muchas gracias a los que se conectaron y a los que están viendo el video también. Entonces, bueno, voy a parar la grabación.